Bueno, muy bien. Vamos a entrar en este tiempo de la palabra. Recuerde que hemos estado hablando acerca de trabajando como Jesús, ¿cierto? Sí, y dentro de esta serie, pues yo le dije a mi esposo, yo no sé si esta prédica cuadra mucho ahí en trabajando como Jesús, pero la he tenido en la mente y en el corazón desde hace mucho tiempo. Porque nosotros nos habíamos puesto como unos, así para predicar, y el día que tenía que predicar, yo tenía una gripa. Entonces yo le dije, no, yo no puedo hoy, cambiemos. Y cambiamos. Y después vino el profeta, pero entonces desde antes de eso Dios puso esta prédica y yo le dije, no sé si cuadra mucho, pero Señor, si tú la vas a predicar es porque tienes algo que decirnos a todos. Vamos a abrir la palabra en Lucas capítulo 15, versículo 11, un pasaje y una historia muy conocida, ¿sí? La predicamos mucho. Lucas capítulo 15. Vamos a leer desde el 11, desde el versículo 11. ¿Listo? ¿Estamos allí? Dice la palabra. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me pertenece. Y le repartió la herencia. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia lejana y allí desperdició su herencia viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, un gran hambre en aquella provincia y le comenzó a faltar. Y fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus campos para que apacentare los puercos y deseaba llenarse de su vientre de las cáscaras que comían los puercos, pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y de sobra? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, mas un, como aún más cuando aún estuviese lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, estando en el campo, estaba en el campo y cuando vio y llegó cerca de la casa oyó música y la danza y llamando a uno de los siervos le preguntó qué era aquello y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado al becerro gordo por haberle recibido salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, mas aún nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino tu hijo, que ha consumido tu herencia con rameras, has tomado para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo,
tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano muerto era, se había perdido y es hallado. Esta historia es una historia que por mucho no sabemos de memoria. A usted es más, a veces usted hasta sabe qué es lo que dijo cuando dice el Señor ahí en la palabra y volvió en sí, usted ya sabe qué fue lo que dijo el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque esta es una historia que hemos leído muchas veces. Y en esta historia hay 3 personajes principales, ¿sí? El primero es el padre. Ese padre de familia que amaba a sus hijos. El segundo es el hijo menor, o sea, el hijo pródigo. Y el tercero es el hijo mayor, ¿sí? Entonces, podemos decir que ese hijo menor es ese hijo que pecó, que se apartó, ¿cierto? Que dice la palabra que despilfarró toda la herencia de su padre. O sea, todo lo que el papá había trabajado en unos cuantos meses, lo despilfarró. Y estaba el hijo mayor, ¿cierto? Que es como tipo de esa persona creyente, ¿sí? De ese hijo de Dios que se mantiene en la casa, que es trabajador, que es responsable. Y hoy vamos a hablar acerca de ese hijo. Ya hablamos mucho del hijo pródigo. Ahora vamos a hablar de ese hijo mayor. Porque ese hijo mayor tenía muchas cualidades que no eran malas. Si usted nota, él era un hijo que trabajaba, que obedecía, ¿sí? Era un hijo que siempre estaba allí, que aunque era hijo no decía, no, pues como esto es mío y es mi herencia, pues yo voy a malgastarlo y me voy a ir de rumba. No, sino que él era un hijo responsable. Mire, la palabra pródigo significa persona que desperdicia generosamente la vida u otra cosa estimable. Eso es pródigo. Pródigo no es el apellido de ellos. Alguien creía que hijo pródigo es que pródigo era el apellido. Yo no es eso. Sino que le dicen el hijo pródigo por lo que hizo. Porque dice que despilfarró todo lo que tenía. Entonces, eso es pródigo. Una persona que despilfarra. Y cuando busqué en el diccionario bíblico decía generosamente. O sea, que él no escatima. Es de esos que va pasando el señor de las mangueras y tiene 2 mangueras, pero tiene que comprar otra manguera. ¿Sí o no? Es ese que usted tiene 5 escobas en su casa, pero pasa el señor de las escobas y usted tiene que comprar otra escoba. Despilfarraba generosamente, ¿sí? Y este hijo mayor tiene algunas características. La primera es que era una persona fiel. Porque a pesar de que era el hijo mayor, entendía que él necesitaba estar bien y trabajar en su casa, ¿sí? Aparte de que era fiel, dice que él honraba las costumbres de su casa. O sea, él no deshonraba a su padre a pesar de que como dice que era el hijo mayor, imagino que ya era adulto. Y a pesar de ello, él honraba todas las costumbres de su padre. Leamos el versículo 12, un momento, allí dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me pertenece. Y le repartió la herencia. Primero, eso era ilógico, porque el hijo menor es que pidiendo herencia y el mayor, lo lógico sería que el mayor fuera el que pidiera su herencia para independizarse, para trabajar. Entonces, esto nos muestra que este hijo honraba las costumbres de su padre. Quizás el padre dijo, no, pues todavía no, o él decía, no, pues la herencia se da cuando uno se muere, ¿no? Pero el menor ya quería lo suyo, pero el mayor honró las costumbres de su casa. Segundo, era trabajador. Si usted lee por allá el versículo 25, usted se da cuenta que cuando él llegó, él no venía de un paseo.
sino que ¿de dónde venía? De trabajar, ¿sí? O sea que era trabajador. Pero también tenía otras dos características. Era envidioso y con un mal corazón. Y yo le voy a contar lo siguiente. El hijo mayor es tipo del creyente. O sea, usted no compare al mayor con el inconverso o con el pecador, no. El hijo mayor es tipo del creyente, o sea, del evangélico, o sea, del cristiano, o sea, del que viene a la iglesia, o sea, de usted y yo. Pues para que quede claro, ¿no? El hijo mayor es tipo del creyente. El hijo menor es tipo de aquel pecador que está afuera, que no ha llegado o que quizás tiene tantos pecados en su vida. El tipo del Padre es nuestro Padre Celestial, pero el tipo del creyente es, el tipo del hijo mayor es el creyente, ¿sí? Entonces esta palabra, vea, mira el que está a su lado y dígale, esta palabra es para mí. Dígale, pero dígale. Es para mí, eso, para mí. Mire, nosotros debemos entender lo siguiente, y es que aunque nosotros somos hijos de Dios, somos creyentes, necesitamos día con día tener una relación genuina con nuestro Padre Celestial. Estos dos eran hijos, los dos, pero ninguno de los dos tenía una relación tan cercana con su papá. ¿Por qué? Porque los dos, a su manera, pecaron. ¿Sí? Y aquí es donde esto empieza como a ponerse caliente. Porque cuando un pecador es pecador y usted le evangeliza y le dice, es que el pecado, es fácil. Pero cuando usted que ya lleva como 20 años en la iglesia, su pastor se le arrima y le dice, hermano, hermana, es que eso que usted está haciendo no está bien. ¡Ay! Vea. Ahí es donde la cosa se empieza a poner color de hormiga. ¿Sí? Esta prédica se llama pródigo en casa. Ay, Dios mío. El Señor fue el que dijo, yo no sé. Mire, muchas veces nosotros nos basamos mucho en el hijo menor. Y como creyentes estamos muy claros en el papel que tuvo el hijo menor en esta historia. Pero a veces limitamos y a veces usted ni siquiera lee esa parte. Yo soy sincera con usted. A veces yo leo y eso ni lo leo. Porque yo digo, no, eso. Lo importante es que el hijo pródigo volvió en sí. Sí, pero recuerde que también está un hijo mayor. Mire, este hijo solo se preocupaba por sus propios intereses. Y usted, no, pero es que él era trabajador, sí, pero él tenía un mal corazón. Por eso es que hoy tenemos que pedirle al Señor que examine el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Mire, hay cosas que usted no hace no porque no sean pecado, no porque sean pecado, perdón, sino porque usted tiene que examinar su corazón antes de hacerla. Hay cosas que la Biblia no te está marcando como pecado, pero que usted no las hace porque usted tiene que cuidar su corazón. La palabra de Dios es clara cuando dice en la palabra que nosotros debemos cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. O sea que lo que Dios nos quiere decir por medio de esto es que sí hay cosas que en la Biblia no dicen, es pecado tal cosa, pero que usted sí debe dejar de hacerlas porque dañan su corazón. La palabra de Dios dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y mire, y nosotros debemos ser creyentes que tengamos una relación tan fuerte con Dios que nosotros mismos detectemos qué cosas me son lícitas y qué cosas no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que nosotros no seamos unos hijos pródigos dentro de la casa. ¿Sí? Punto número 1, mire. Actitudes del hermano mayor y sus resultados. Primero, ser hijo y negarse a actuar como un hermano. Y yo pienso que
Mire, esta fue la peor actitud que tuvo este hombre. ¿Por qué? Del versículo 25, 26 y 27 lo dice. Leámoslo. Dice de la siguiente manera. Y su hijo mayor que estaba en el campo, y el cual vino y llegó cerca de la casa y oyó música y las danzas, y llamó a uno de sus siervos, le preguntó qué era aquello. Y él dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha matado al becerro gordo por haberle recibido salvo. Entonces se enojó. Yo le quiero hacer una pregunta. Si a usted un hermano, ¿cuántos tienen hermanos aquí? Levante la mano. Si su hermano, por muy caspa que sea, pues, se llega a perder y dura un día, 2 días, una semana, van 15 días, luego un mes y no aparece, usted, ¿qué pasa en su corazón? No, usted se desespera, usted dice, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Va y búscalo, sube al Facebook, no sé, va a la policía, a las clínicas, ¿sí o no? Yo les he contado a ustedes que un día en la iglesia se perdió un muchacho. Vea, y yo vine hasta aquí, hasta Cali, a buscarlo. Como a las 2 de la mañana. Eso nos metimos en cuanto cañal encontramos. O sea, fue la peor noche de mi vida. Y él no era mi hermano de sangre, era mi discípulo. Y lo buscamos hasta que lo encontramos. Y este muchacho dice que se enojó. Entonces, lo primero que usted debe entender es lo siguiente, y es que una seña de que nosotros somos pródigos en casa es cuando nosotros somos de ese tipo de gente que por todo se sienten. Y con esto yo no voy a herir susceptibilidades, y si la hiero es porque usted está fallando en eso. Mire, no, usted no puede ser el tipo de persona que cualquier cosa lo mueva de su fe. Yo le voy a decir algo. Nosotros todos los días vamos a tener inconvenientes. Lo que pasa es que hay unos que nos mueven y otros que no. ¿Sí? Por lo menos en estos días, usted sabe que yo trabajo en un jardín. Y cuando la dueña del jardín no está, yo soy la encargada. Y me pegué una peleada con una profesora y ella me decía, y yo le decía, no, pero entienda tal cosa. Mire, usted no puede, obviamente, yo digo pelear porque ella peleó y gritó y se salió de las chiros, pero yo no. Pero yo pienso que si eso que pasó con ella hubiera pasado de pronto con alguien de la iglesia, pues yo me emparejo igual y le grito. ¿Por qué? Porque hay más cercanía, y entre más cercanía hay, más dolor hay. Cuando usted es más cercano a alguien y pelea con esa persona, y cuando esa persona lo conoce usted libremente deja que sus emociones afloren. Por eso es que cuando usted se enoja, tiene que desenchufar la lengua ahí mismo. Ahí mismo. De prin la desenchufa. ¿Por qué? Porque las emociones nos ciegan. Vea, es más fácil liberar un endemoniado que sanarle un corazón a una persona que tiene el corazón dañado y está sentida y no quiere perdonar. Eso es difícil, eso es duro, porque eso es un proceso donde la persona misma tiene que tomar la decisión. Cuando alguien está endemoniado, usted tiene autoridad, usted echa el demonio fuera y ya. Pero cuando uno mismo es el que le da autoridad a las cosas, ahí es una cosa muy diferente. Y es difícil. Por eso usted no puede permitir que sus emociones sean lo que lo gobiernan. Este muchacho ni siquiera preguntó si estaba bien, si llegó completo. No, él se enojó. ¿Cuántas veces usted a alguien le ha dicho algo aquí en la iglesia y ahí mismo se ha enojado? ¿Cierto? ¿Cuántas veces usted ha tenido, alguien le ha dicho algo y usted en lugar de parar, desenchufar la lengua y decirle y pensar, ¿será que el hermano trae problemas de la casa? Usted mismo dice, sí, pues yo ya tengo aquí todo lo que te voy a contestar. ¿Sabe por qué? Porque somos pródigos en casa.
Nosotros necesitamos madurar. Mire, este muchacho se estaba perdiendo de la bendición de su hermano. Yo tengo hermanas y les hago mucho bullying, pero las amo mucho. El día que mi hermana menor se accidentó, imagínate que fue tan rápido todo que cuando yo fui ya la habían hasta operado. Y yo, pero, y fue una cosa horrible, o sea, yo sentía como que me estuvieran arrancando las entrañas. Y cuando yo la vi ahí tirada, me dieron unas ganas de llorar. Y como ella bien llorona, se puso a llorar primero. Entonces yo dije, pues no voy a llorar porque si lloro ya llora más y le duele más. Bueno, en fin. Pero fue algo duro, algo feo. Ya después cuando estaba en la casa, eso sí la molesté. Yo le dije, ¿usted por qué se tira? Así uno no se baja de las motos, mija. Y por ahí otro personaje de aquí le dijo, Angie, la próxima mate el perro. ¿Sí? Pero en el momento eso fue algo feo. Pero este muchacho tenía tanto rencor en su corazón y tenía un corazón tan dañado que lo único que hizo fue enojarse. ¿Sí? Yo me enojé con Angie. Yo le dije, ¿cómo se te ocurre andar en esas motos? Porque ni siquiera era la moto de la casa, era otra. Pero después de que me pasó el susto. ¿Sí? Entonces, entienda una cosa, una mala relación con mis hermanos en Cristo muestra nuestra mala relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted no aguanta a este que ve aquí en la tierra, donde usted se enoja y se puede ir para su casa y él se va para la de él y ya no se vuelven a ver hasta que se vuelven a reunir. ¿Usted imagina en el cielo viéndolo todos los días? No. Y le tengo una mala noticia, si usted no puede amar a su hermano que está aquí, usted no va a ir al cielo. Porque allá dice que eso es una santidad increíble. Entonces necesitamos arreglar nuestro corazón. Mire, no, este muchacho no reconocía su relación de hermano, ya que no lo consideraba digno. Y esto es un problema de las iglesias, no esta nomás, de todas. Nosotros no consideramos muchas veces que nuestro hermano del lado es digno. No, es que usted lo conociera, para eso es que usted dice eso porque usted apenas lleva 2 años aquí. Yo lo conozco hace 20 años. Yo le digo una cosa y se lo pregunto con mucho amor y ternura y comprensión. ¿Usted y yo éramos dignos de que Jesús hiciera alguito, así fuera que entregara una pizca de sangre, una gota de sangre por nosotros? No lo éramos, ninguno. O sea, ninguno tenemos alguna cualidad que haga que nosotros seamos dignos. Entonces no podemos permitirlo. Mire, este hombre especuló sobre lo que hizo su hermano. Él le dijo, sí, este se fue, sí lo había hecho, ¿no? Pero el hermano sí despilfarró todo lo tuyo y ahora usted viene y lo recibe como si nada. A veces nosotros especulamos sobre lo que pasa en la vida de nuestros hermanos y se nos olvida que Dios quiere que nosotros veamos a nuestros hermanos como si fueran nuestra propia carne, dice la palabra. Porque el mandamiento dice, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Hay unos memes que dicen, Señor, pues es que el prójimo no colabora. En estos días alguien me mandó eso. Que pastora, yo quiero amar al prójimo, pero es que este prójimo no ayuda. Pero realmente lo que Dios habla por medio de esto es que nosotros tengamos una actitud diferente y entendamos que aunque sí pecamos todos, somos dignos. Mire, yo le voy a enseñar algo que me enseñaron a mí. A mí, mi pastor Andrés, yo con el pastor Andrés tuve uno que un solo día lo vi. Porque a los 8 días ya no estaba, o sea, lo cambiaron.
tuve otro pastor, y el pastor fue mi cuarto pastor. Yo cambié 4 veces de pastor. No porque me fuera de la iglesia, no porque los cambiaban a ellos. Y no empiece a hacer cuentas de cuántos años tengo, por favor. Pero el pastor Andrés es muy maestro. Entonces él me enseñó muchas cosas, muchas. Y él me decía algo, mire, cuando usted hable, cuando usted esté en una situación, usted siempre tiene que ser la más madura de esa situación. Pero ¿sabe por qué? Porque es que yo tenía algo de estas características del hijo pródigo en casa. O sea, yo explotaba muy fácilmente. Entonces yo aguantaba y aguantaba y aguantaba, pero no aguantaba tanto, porque fácilmente explotaba. ¿Y qué era lo que pasaba? Explotaba más cuando eran situaciones que para mí eran injustas. Usted podrá creer que yo peleaba más por otros que por mí. Pero vea, pero eran unas peleas que eran peleas de verdad. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué le dice eso? Y ta. Y mi corazón, vuelto nada. Entonces, cuando esa persona llegaba luego al culto, yo lo miraba y yo decía, injusto, hijo del diablo, malgastador de la herencia del padre, decía yo. Y entonces el pastor me dice, usted tiene que ser la más madura. Y entienda que roces siempre van a haber. Y yo decía, pastor, pero somos hijos de Dios, pastor. Y entonces él me decía, sí, somos hijos de Dios, pero somos carne también. Y la carne nos hace débiles. O sea que van a haber momentos donde esa carnalidad quizás se manifieste. Es más, todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios porque todos los días pecamos en algo. Entonces yo sufría mucho con eso. Y tenía grandes conflictos con eso. Y mire, ¿y sabe qué era lo peor? Que la otra persona ni cuenta se daba. Pero yo dolida, y yo afligida y atormentada. Y la otra persona, hola, Dios le bendiga. Y yo, Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. Y mi corazón dolido y afligido. Y entonces, y una vez el pastor me dijo, es que porque alguien me dijo algo, eso sí me lo dijo a mí me dolió mucho. Y yo he contado, y yo me subí, y ese día me tocaba cantar. Y yo me subí a cantar porque mi esposo me dijo, madure, ¿usted le sirve al Señor o a quién? Y yo al Señor, y me subí. Y yo lloraba en la alabanza, y yo creo que la iglesia decía, uy, la hermana está tocada. No, lo que me habían dicho me dolió tanto que yo lloré y lloré. Y me acuerdo tanto que una discípula que yo tenía, que la quiero mucho, ese día me vio y me dijo, usted no está tocada. Y ella no sabía ni qué hacer. Y ella subía y me pasaba unos pañitos y me decía, cálmese. Y mire que lo que me dijeron fue una bobada. O sea, si yo lo veo desde otro punto de vista, fue algo que yo hubiera podido evitar. ¿Sí me entiendes? O sea, que no tendría que haberme descompensado como tanto. Resulta que ese día yo estaba dirigiendo el culto. Y cuando son iglesias grandes, aquí somos poquitos por ahora porque creemos que Dios va a levantar más servidores en el nombre de Jesús. Pero allá, por ejemplo, eran 30, 40 servidores. Entonces, usted sí tenía que hacer un trabajo muy fuerte porque no es lo mismo 10 a 30. Eran, por ejemplo, 6 ujieres, eran 4 maestros, eran de la alabanza, eran como 7 u 8. Entonces era más difícil. Y aunque son iglesias grandes, siempre pasa lo mismo. O sea, hace falta mano servicial que meta la ficha. Sí, en todo lugar pienso yo que eso llega a pasar en algún momento. Entonces había muy poquitos. Y yo le dije a X, sierva del Señor, que la amo mucho. Después de eso nos amamos mucho. Hermana, hágame un favor, ayúdele a las maestras
porque como solamente ese día creo que habían 2 nomás, entonces les queda muy duro. Y entonces la sierva del Señor me contestó, lo que pasa es que a mí no me llamaron a servir para eso. Yo vine fue a hacer tal cosa y se fue. Y a mí me dolió tanto eso que ella me dijo, que si usted, míreme, usted dice, pero que lloré. Pero ¿sabe qué pasaba? Que yo ya tenía en mi corazón muchas cosas. ¿Por qué? Porque siempre en ese sentido, esa persona habían pasado otras cosas antes y como que yo en mi mente y en mi corazón decía, siempre es la misma. Y ese día lloré mucho, porque yo después, antes de llorar, yo le dije, pero entonces si usted no viene a servir en eso, entonces no venga, porque usted tiene que estar dispuesto a servir en lo que sea, porque es para el Señor. Y ella me dijo, pues no, y no lo hizo. Y entonces yo lloré mucho por eso, porque yo le miraba la cara y lo hizo delante de la gente. Entonces, yo me acuerdo que una de las maestras me dijo, no, tranquila, líder, yo voy, yo lo hago sola. Entonces, a mí eso me afectó mucho. Y lloré. Y después de eso, yo hablé con esa persona y le dije, no, si usted no va a servir, entonces dígame y no vuelve a servir ni en eso, ni en nada. Bueno, ya calmada, ¿no? Y ella no, después me dijo, perdóneme, no, es que no sé qué me pasó, tal. Pero esa palabrita explotó lo que yo tenía en mi corazón. ¿Sí? Y después ella me veía y me decía, yo la amo mucho, y yo voy a servir en todo lo que me pongan. Pero eso reflejó todo lo que había en mi corazón. Y yo después le dije, usted me tenía bien condenada y bien cargado, ¿yo? Y le decía yo, si Cristo hubiera venido, me hubiera ido para el infierno. Y ella se reía y me decía, no, perdóneme. Yo le decía, no, mentira, es molestando. Pero a veces eso pasa, mire, hay tantas cosas en el corazón y tantas relaciones dañadas dentro de la iglesia, en su trabajo, en su casa, que no nos permiten disfrutar de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Mire, él especuló sobre lo que su hermano había hecho y mire, y hay actitudes que nosotros adoptamos frente a la gente, frente a los hermanos, a los creyentes, que nos hacen olvidar que el mayor ejemplo que nosotros tenemos de hermano es Jesús. ¿Cómo actuó Jesús con nosotros? Jesús es el mejor hermano que cualquiera pudiera tener, porque Jesús es el Hijo de Dios, el primogénito, pero dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. O sea que en un sentido nosotros venimos a ser hermanos de Cristo. ¿Y usted imagina que Jesús se hubiera revelado ahí en el cielo? No. ¿Cómo los vas a salvar? Dios, ¿cómo los vas a salvar? Mira, esos pecadores, manda un rayo y que los mate a todos y volvamos a ser otro hombre. Pero Jesús no hizo eso, porque Jesús es nuestro mayor ejemplo. Jesús dijo, si me toca entregarme, me entrego. Si me toca derramar hasta la última gota de mi sangre por mis hermanos, yo lo hago. ¿Sí? Si me toca que me golpeen, que me arranquen la barba, que me pongan una corona, porque usted sabe que Jesús es la parte humana de Dios. No es que Dios sea un humano, no. Jesús fue la parte humana de Dios. Y Él era Dios, entonces Él ya sabía lo que venía. Nosotros al menos no sabemos. ¿Sí o no? Pero Jesús ya sabía todo lo que le iba a doler y lo que iba a sufrir. Y ahí es donde quiero aclararle algo. No es que, ay, como Jesús es Dios, Él vino y murió. No, Jesús murió siendo un hombre. Entonces, Él sufrió, le dolió. Todo lo que Jesús vivió, lo vivió como hombre. Entonces necesitamos entender eso. Mire, Jesús es el mayor ejemplo que tenemos nosotros de hermano mayor. Es posible servirle al Señor fielmente y no estar haciendo su voluntad. Es posible. Es posible que usted predique, es posible que usted lidere, que usted sirva, es posible que usted ore, ayune,
y no estar haciendo la voluntad de Dios. Mire, cuando nosotros somos egocéntricos, no entendemos cómo procede el Padre, ¿sí? Mire, nosotros debemos entender algo y es que lo leíamos. El Padre actuó de la manera en que Él sabía que debía actuar. Por eso es que hay cosas que Dios hace en tu vida. Hay decisiones que Dios toma que quizás no las entendemos. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Entender que el proceder y la voluntad de Dios no es para que usted la entienda, sino para que usted la obedezca. ¿Sí? Hay cosas que Dios te está diciendo, no, 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 no. Ay, Señor, pero usted es muy malo. Señor, pero ¿por qué? Porque Dios sabe de qué te está guardando. Hay cosas que Dios dice, sí. Y usted dice, Señor, pero ¿por qué? Porque sí. Por eso es que nosotros debemos entender la importancia de que podamos vivir bajo la voluntad de Dios. Mire, este muchacho era el heredero. Nótelo. En ese tiempo, el que heredaba, ¿quién era? El mayor. Y la porción de él iba a ser mejor que la de su hermano. Es más, si usted lee allí el versículo, ya le digo, vamos a leer el versículo 12. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me pertenece. Mire lo que dice la palabra. Y les repartió la herencia. O sea que este hijo también tenía herencia o no. Mi pregunta es, si le repartieron la herencia, ¿por qué no empezó a disfrutar de su herencia? Porque era un pródigo en casa. ¿Sí? Mire, era un pródigo que estaba viviendo todavía dentro de su casa. Sí, él era fiel, tenía muchas cualidades buenas, pero no entendió que él era el heredero. No entendió de todas las bendiciones que era merecedor. ¿Por qué? Porque estaba distraído en los dolores de su corazón. ¿Cuántas veces usted no disfruta de lo que tiene por estar mirando lo que tiene otra persona? No disfrutamos de lo que tenemos. ¿Sí? Yo recuerdo que alguna vez alguien me dijo, ay, es que usted vive bien y y ve y tiene todo y todo esto. Y yo miraba y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué está tan... Sí, es que usted sirve y su mamá va a la iglesia y entonces yo lo miraba y yo le decía, pero los suyos también. Usted también podría servir si quiere. No, pero es que en tal cosa y tal no. Entonces yo le decía, entonces no me meta a mí. No diga que por mí, es usted el que no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque la envidia lo que hace es que nos ciega y no nos permite ver lo que Dios tiene. Mire, es posible servirle al Señor, lo dijimos, y no estar haciendo su voluntad. ¿Por qué? Porque a veces el egocentrismo no nos permite proceder como Dios quisiera que procediéramos. Mire, hay cosas que requieren justicia y hay cosas que requieren equidad. ¿Cómo así? Lo justo sería que todos nosotros hubiésemos sido muertos por nuestro pecado. Pero lo que es equitativo es lo que hizo Jesús por medio de la gracia. Porque no lo merecíamos, pero nos lo entregaron. ¿Sí? Mire, hay gente que está dentro de la iglesia y que de pronto usted dice, ay, pero ¿por qué tal cosa? Porque quizás lo que él necesitaba era equidad en ese momento. Si hay si está Miguel y Diana y van a coger algo que está muy alto, yo no les puedo dar, ay, perdón, yo no les puedo dar la misma escalera, ¿sí o no?
tengo que darle una más alta a Diana. Porque tengo que entender que hay cosas que requieren de la equidad. El hermano no entendía por qué su padre se alegraba de que el rebelde de su hermano hubiera vuelto. O sea, él no entendió, pero ¿qué fue lo que pasó? Mire, hay veces que a usted le pasan cosas y usted no entiende el proceder del pastor y de la pastora. ¿Por qué? Por tres cosas. Primero, porque usted juzga antes de pensar qué es lo que pasa con esa persona. Segundo, porque no somos gente que le guste confrontar. A nosotros nos gusta decir, pero no confrontar. Ay, es que, no, pastor, es que Franceli tal cosa y tal otra. Ah, bueno, vamos a hablar con Franceli, venga. No, ¿cómo se le ocurre, pastora? No. Sino, si usted es de las personas que no confronta, no diga nada porque está pecando. Porque cuando usted no puede confrontar algo que dice, es porque eso es mentira y es chisme. No, pastor, es verdad. No, es chisme. Porque si yo no puedo pararme frente a la otra persona a decirle, mira, es que usted hizo esto, esto y esto, y me parece que eso no está mal, entonces yo lo hablé con la pastora, queremos orar por usted y queremos arreglarlo. Entonces, ¿por qué eso es chisme? Si ahí van dos. Y lo tercero, no debemos, primero, si usted juzga, segundo, si no confronta, y tercero, si usted es de los que condena a la gente. Mire, yo no puedo condenar a una persona por un acto. Ese día me habló mal. Sí, pero lleva un año hablándome bien. Yo no puedo condenar a una persona por eso. Ah, ya si la hermana, cada vez que lo ve le habla así, pues entonces ya. O el hermano, sí, hay que confrontar, ¿no? Mire, ¿qué le pasa? ¿Tiene problemas? ¿Qué pasa? Venga, hablemos, solucionémoslo. ¿Qué siente? Pero lo que pasa es que cuando nosotros estamos en esas posiciones, usualmente no tenemos la actitud de arreglar las cosas, sino de ganar. Entonces el que más grita, el que dice la última palabra y al que el pastor le dice que sí, ese es el que ganó. Entonces, no. Lo que Dios nos dice es que nosotros tenemos que tener la actitud del Padre. O sea, lo vio de lejos, lo trajo, le cambió la ropa, le cambió el anillo. ¿Cómo así? Cuando dice la palabra que le cambió la ropa es que le quitó el pecado. Eso quiere decir que no lo juzgó, pero que sí lo confrontó. O sea, le dijo, lo que usted hizo no está bien. Y la historia lo cuenta así. Pero yo creo que si es un papá, si ese papá era como los papás de uno, en algún momento le tuvo que haber dicho, eso que usted hizo no estuvo bien. Y al hijo mayor le dijo, pero mi hijo, usted es mi hijo, todo lo mío es suyo. Si usted quiere hacerse una fiesta, comerse una vaca entera, hacerse un asado, hágalo. O sea, lo mío es suyo. Lo confrontó. Y segundo, no lo condenó. ¿Usted cree que este padre, por lo que su hijo mayor hizo, lo condenó? No creo. No creo que haya dicho, ah, sí, pues ahora te voy a meter a vos también en una cisterna y te voy a vender y por mal hijo. No. Sino que me imagino yo que ese padre lo que hizo fue restaurar el corazón de su hijo mayor porque había algo en él. Pero nosotros difícilmente confrontamos, difícilmente restauramos. Mire, confrontar no es pelear. Confrontar es que usted conforte a la gente. ¿Sí? Pero eso solo pasa cuando usted tiene un corazón sano. ¿Sí? Cuando usted es capaz de tener un corazón y cuando yo soy capaz de tener un corazón de, mire, vamos a arreglar las cosas. ¿Sí? Mire, aunque estaba en su casa, él ignoraba los planes de su papá. La relación de este hijo mayor era tan mala con su padre que él ni siquiera sabía qué es lo que su papá iba a hacer cuando su hermano apareciera.
Si ellos hubieran tenido una relación cercana y genuina, ¿usted cree que el padre le hubiera ocultado al hijo mayor que si encontraban a su hermano no lo iba a recibir? ¿No? O sea que la relación de este hijo, aunque estaba dentro de su casa, era nula. ¿Sí? Es posible ser herederos de todo lo que nuestro padre posee y no disfrutar de nada. ¿Por qué? Este muchacho era el primogénito, el primero. O sea que el que iba a heredar, ¿quién era? Él. Es más, ¿cómo le parece que podemos ver en las historias bíblicas que cuando ellos tenían hijas mujeres, las hijas no heredaban? Y las mujeres decían, el que heredaba siempre era el primogénito, ¿sí? Sino que los padres, los buenos padres, apartaban una porción para sus demás hijos hombres. Incluso Job le dio a todas, hasta las mujeres, porque tenía mucho. Entonces, mire, él era el primero. Aunque no se fue, ya había heredado, pero no vivía en bendición, porque el padre dice que le repartió a los dos. Les dijo, al hijo le dijo, tenga lo suyo al menor, pero le repartió a los dos. Pero él no vivía en bendición. Estaba amargado y no tenía libertad para disfrutar. Sus sirvientes vivían mejor que él. Vivían más felices. ¿Por qué lo digo? Porque el hijo menor dijo, los que le sirven a mi papá comen mejor y yo aquí muriéndome de hambre. O sea que los empleados de este hombre vivían bien. Es más, el hijo pródigo le dijo, padre, hazme como a uno de tus jornaleros. Yo creo que tenía una buena posición, pero este muchacho con herencia no podía disfrutar, ¿sí? Por eso es que en esta mañana tenemos que salir desafiados a ser como Jesús, ¿sí? Ahora sí, aquí sí le puedo meter un poquito de trabajar como Jesús. Debemos salir desafiados a tener una vida como la tuvo Jesús. Lo primero es que Jesús nos amó. Leamos un momentico Juan capítulo 15, versículos del 9 al 10. Juan 15, versículos del 9 al 10. Dice, el Padre me ha amado, yo os he amado, permaneced en mi amor, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mire, Jesús nos amó. Nos amó y dice, si ustedes permanecen en los mandamientos, si ustedes se someten a mi Padre, ¿sí? Ustedes también entrarán en ese amor. Pero eso solo pasa cuando yo comprendo que Jesús es nuestro mejor modelo y que así como Jesús nos ama, nosotros también debemos amar. Yo le quiero decir algo, mire, a veces uno dice cosas que quizás a uno no le parecen fuertes, pero sí lo son. O a veces otras personas dicen cosas y se las dicen a uno y uno le duele. Pero cuando usted va y como que arregla, usted se da cuenta que a veces hay personas que ni siquiera notaron que dijeron eso o que lo dijeron de esa manera. Y la solución no es que usted dañe su corazón. No dañe su corazón. Dígale, Señor, ayúdame a guardar mi corazón porque de él mana la vida. No hay nada peor que una persona que usted tiene que, en estos días, Adrián antes de irse me dijo algo. Me dijo, pastor, es que hay gente que uno tiene que cuidarse de cómo habla y lo que dice para que no se molesten. Y yo le dije algo, le dije, no, pero usted tiene, pero después yo pensaba y yo decía, sí, eso es muy incómodo. Ser del tipo de personas que todo lo que le dicen le molesta.
o que la gente lo vea y diga, ay no, espere, yo miro a ver qué digo para que fulanito no se enoje. No, y eso no es bueno porque eso no deja que las relaciones sean fuertes. Y nosotros hemos sido llamados para que nuestra relación entre hermanos se fortalezca. Mire, lo segundo es que buscó a sus hermanos que se habían perdido. Juan 3:17 dice algo muy especial, vamos a leerlo. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 17. Juan 3:16, todos nos lo sabemos, ¿no? Pero quiero que leamos el versículo 17, ¿sí? Dice la palabra de la siguiente manera. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. O sea, Jesús no vino a que nosotros fuéramos condenados. Cuando Jesús vino a la tierra, no vino para que nosotros viéramos cómo debería ser una persona santa o un hijo de Dios, sino que Él vino a enseñarnos qué es lo que tenemos que hacer para ser hijos de Dios. ¿Sí? Porque a veces pasa eso. A veces decimos, no, es que tenemos que ser así. Así como esta persona, pero no le damos herramientas a la gente para que en algún momento de su vida pueda llegar a ser como ese modelo que les estamos entregando. ¿Sí? Entonces Jesús lo que hizo fue, bueno, yo vengo y sí, y Jesús dice que no pecó, era santo, limpio, pero Él vino y se entregó para que nosotros pudiésemos ser salvos. O sea, vino y nos buscó, ¿sí? Nos buscó porque nos ama. Tercero, mire, tiene su identidad clara, sabe cuál es su lugar en la casa de su padre y disfruta de ello. Jesús no es envidioso. Jesús no está en el cielo diciéndole, ay Señor, ¿y por qué dejas que fulano de tal predique también? Ay no, a mí me cae mal fulano de tal, ese no va a entrar al cielo, no. ¿Por qué? Porque Jesús sabe y tiene clara cuál es su identidad. La pregunta, no para que me la conteste ahorita, sino para que se la pregunte usted y la analice es, ¿usted tiene claro quién es en Dios? Porque cuando nosotros no tenemos una identidad clara, difícilmente vamos a disfrutar lo que tenemos por derecho por parte de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Necesitamos saber quiénes somos en Dios. ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Cuál lugar ocupamos? ¿Sí? Para poder disfrutar. Mire, y con esto yo no quiero decirle que es que hay unos que son más que otros. No, no, no. Lo que yo le quiero decir con esto es que nosotros debemos tener nuestra identidad como hijos clara. Mire, el pecado, aunque nos separa de Dios, dice la palabra, si hay un corazón arrepentido, si hay un corazón sensible, no nos descalifica. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros somos los que hemos puesto los pecados como en ciertos grupos, ¿no? O sea, los pecados graves, los medio graves, los que no son graves. ¿Sí? Entonces, si un hombre viola a un niño, uy, eso es un pecadote. O sea, que Dios lo perdone, porque yo no puedo. Pero si usted es un chismoso que habla mal de su hermano, no, eso no es un comentario así, una cosita de nada. ¿Sí? Eso es una opinioncita, un comentario constructivo. ¿Sí o no? Pero entonces si alguien es un ladrón o consume drogas o algo, eso sí. Y mire, yo siempre digo lo mismo y mi esposo se ríe. Yo digo, donde el chisme embarazara, uy, hasta los hombres. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros, o sea, los seres humanos, entonces, la fornicación y el adulterio, ¡ah! Pero entienda, y es que los hijos de Dios debemos entender cuál es nuestra identidad y que Dios no tiene pecados grandes ni pequeños. Todos son pecados
Las consecuencias son lo que son diferentes, pero el pecado es pecado, ¿sí? O sea, obviamente hay pecados que tienen unas consecuencias más grandes que otros, ¿sí? Pero el pecado en sí, en esencia, es igual. Cualquier pecado es igual. Entonces, entendamos lo siguiente. Nosotros tenemos ahora una identidad y nuestra identidad hace que nosotros procedamos de manera diferente, ¿sí? Cuando usted sabe que es un hijo de Dios, usted ya no habla como hablaba antes. Usted ya piensa diferente. ¿Qué es lo que pasa? Mire, que a veces nosotros, o sea, así en derecho, hay como lugares o situaciones que son como tecnicismos. Entonces nos arropamos con esos tecnicismos para continuar siendo y haciendo cosas que no están bien, ¿sí? Entonces, no, es que el corazón de fulana tiene que estar sano. Yo le hablo de cualquier manera, pero si es hija de Dios, tiene que tener el corazón sano. No, porque así no funciona, o sea, funciona igual para todos. Todos tenemos que estar como en la misma, en la misma frecuencia. Entonces, yo debo hablar como quiero que otros me hablen, porque la palabra lo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no creo que usted en su casa se dé puños usted mismo, se trate mal usted mismo, se grite, se diga cosas usted que sabe que le duele. ¿Cierto que no? ¿Sí? Entonces necesitamos, o sea, es para todos. Si a mí alguien, mire, a mí, ¿por qué lo digo yo tanto? Y este tema es como tan importante para mí, porque a mí me costó mucho. O sea, esta fue un área de mi vida que me costó, uf, como dicen, sangre, sudor y lágrimas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, no, te lo sabes, yo no soy tan extrovertida, pero sí era muy temperamental. Entonces eso era como una bomba, ¿no? Porque el que es extrovertido, si algo no le gustó, lo dice. No, es que no me digas así que no me gusta. Ja, 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 ja. Pero no, yo soy un poco más como callada, entonces todo era, vea. Por eso hay un dicho que dice que, ¿cómo es que? De las aguas mansas, líbrame, Señor. Eso, esa es esa otra versión. Líbrame de las aguas mansas que de las bravas me libro yo, pues. Sí. Entonces, mire, entonces era algo que afectaba muchísimo. Por eso cuando yo me enojo, a algunos les he dicho, no voy a hablar con usted, estoy enojada. Estoy enojada y yo sé que si hablo después los voy a coger y tal, ¿sí? Entonces yo más bien me voy, me calmo y vuelvo, ¿sí? Yo me enojo y yo tiemblo, así, o sea, me coge, entonces yo ya sé que no, no es el momento de decirlo o de hablarlo, pero antes, no, eso no era, o sea, antes era, vea, y tal, yo siempre les digo, no hay nada más horrible que un bus de cristianos, o sea, organizar un bus, eso es para que usted peque. Yo le decía, pastor, no me ponga con buses. Porque está la hermana que la hija tiene 18, yo la llevo cargada a la niña, ahí la que no, si me tocó, yo me vine aquí y aquí me tengo que volver a ir y donde alguien se le sienten es así, ya ve, eso es problema, no, eso es una cosa loca. Y somos hijos de Dios. Entonces, mire, ¿por qué me toca tanto esto? Porque necesitamos crecer. Necesitamos realmente que nuestras emociones no sean lo que gobierna nuestra vida. Este jovencito estaba, o sea, tenía muchas cosas buenas, porque es que no podemos juzgarlo como que era malo, no. Incluso tenía más cualidades que su hermano menor. Pero habían cosas dentro de su corazón que hacían que todo lo bueno que tenía no fuera tan visible o tan reconocido y que estaban provocando que perdiera su lugar dentro de la casa. A veces esto suena a chiste, pero es verdad. Mire, todas las iglesias pasan
todos los hermanos de las iglesias pasan por momentos de roce. Y si usted se va de la iglesia porque tiene un problema con alguien para otra iglesia y usted dice, no, porque es que esta iglesia es perfecta, el día que usted llegue en el primer culto que usted pise, la daña. Porque el problema no son los lugares, el problema es el corazón. El problema es el corazón. Y nosotros necesitamos tener un corazón sano, sano. Mire, yo sé que hay personas que luchan con muchas cosas y es difícil. Y en estos días yo iba así, yo a veces voy por ahí y se me vienen cosas a la mente. Y yo decía, ser cristiano es difícil, humanamente hablando. O sea, no lo estoy espiritualizando. Humanamente ser cristiano es difícil. Porque el mundano puede reaccionar como quiera. Pero ser cristiano es difícil. O sea, trae sus cosas duras. ¿Sí? Abstenerse de pecar es difícil. Usted podrá decir, no, pastor, no, sí. O sea, cada uno, la palabra lo dice, tome su cruz y sígame. O sea que todos tenemos una cruz ahí. Que algunos son unas cosas y otros son otras, es diferente. Que de pronto si mi cruz yo se la cuento a usted, usted dice, ay, pero eso no pasa nada. Pero si esa persona me cuenta la de él, yo podría decir lo mismo. ¿Sí o no? Tomar, pero ay, ni que no pudieras dejar de tomar. Pero dígale eso a una persona que ha sido borracha toda su vida. Es diferente, ¿cierto? Pero mire, entonces yo le decía a mi esposo, ser cristiano es difícil. Y nosotros muchas veces con nuestras actitudes lo volvemos más difícil. ¿Sí? Porque ser cristiano cuando no hay problemas ni roce y todo, y usted llega a la iglesia y se abraza con el hermano y beso por aquí, es bien. Pero cuando usted ha tenido un roce con alguien y usted entra por una puerta y el otro por la otra para no toparse, ahí empieza la cosa a ponerse difícil. No hay nada más difícil que romper el hielo después de que usted tuvo una pelea con alguien. Yo, es que es por mi forma de ser. Yo peleo y a los 5 minutos, ve, vení, tal cosa. Pero hay gente que eso es difícil. No sabe ni qué decir, si saluda, si será que lo saludo, será que le doy el beso, será que hoy no le doy el beso, será que lo abrazo, será, ¿qué hago? Porque es difícil. Y a veces nosotros los cristianos lo volvemos un poco más difícil y es complicado. Y para terminar entendemos varias cosas. Mire, cada persona tiene un proceso diferente. Su proceso es diferente al de otros, pero porque sea diferente no quiere decir que el suyo fue mejor que el de otros. Hay gente que va a surgir ministerialmente en meses. Quizás a usted le tocó esperar años, pero eso no quiere decir que el proceso de esa persona esté mal hecho. ¿Sí? Hay gente que va a surgir primero y otros después. Hay cosas que a usted le van a llegar rápido y otras se van a demorar un poco. Hay muchas circunstancias, los procesos son diferentes. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Cambiar las malas actitudes. ¿Para qué? Para que esto no bloquee la bendición de Dios. Y por último, nosotros debemos aprender a trabajar en equipo. Tener un equipo no es lo mismo que trabajar en equipo. Porque usted puede tener un equipo y no trabajar en equipo. ¿Sí? Hay que trabajar en equipo. ¿Qué es trabajar en equipo? Entender que el que está a mi lado tiene cualidades que quizás yo no tengo. Y que si yo aprendo a trabajar con esa persona, los frutos van a ser mayores. Amén. Mire, hay gente que no es tan expresiva y le cuesta, por ejemplo, evangelizar, pero tiene alguien en su equipo que eso, vea, es entrador, eso le saca charla al que sea. Aproveche, agárrelo, dígale, camine, vámonos a evangelizar. Hágale usted, hágale que usted es bueno, hágale. Aprenda a aprovechar las cualidades que tiene su equipo.
No critiquemos tanto, ay, es que el líder no hace, no, hágale usted, y hágale usted, apoye, fortalezca. Recuerde que su grupo, su equipo es tan fuerte como el más débil que usted tenga dentro de ese, esa es su fuerza. Y es necesario que nosotros aprendamos a trabajar en equipo. Les voy a contar algo. Mi esposo, entre otras cosas, no está hoy porque el viernes se accidentó. Y, y fue algo fuerte. Dios lo guardó, pero fue algo fuerte. ¿Sí? Se estrelló contra un carro. Y, pero pasó algo, mire. O sea, él no se golpeó ni nada, la moto no se dañó, pero el carro sí. Y él me dice que él se bajó, estaba dolorido, y se bajó el señor del carro. Y entre otras cosas, el que causó el accidente, como cosa rara, se voló. Y entonces los dejó a ellos dos ahí con el problema. Porque iban por la ciudad de Cali y un bus frenó y entonces hizo que el señor frenara y hizo que todas las motos de atrás frenaran y los carros de atrás frenaran y muchos alcanzaron a esquivar, pero como mi esposo iba por la mitad, pues quiso maniobrar, pero pues no alcanzó. Y, y él se bajó y dice que el señor se bajó y dijo, ay, que vea que no. Entonces mi esposo lo miró y le dijo, ¿usted está bien? Y que el señor se quedó así. ¿Cómo así? Sí, se golpeó, algo le pasó y que el señor le dijo no. Y ahí mismo cambió la actitud. Ay, ¿usted cómo está? Venga, yo le ayudo. Y mi esposo le dijo, sí, me golpeé durísimo, pero espere y se sentó y hablaron y arreglaron y todo. Y entonces mi esposo me llamó y me dijo, bueno, me toca arreglar porque el señor no es de aquí y pues no se le dañó mucho el carro, pero sí se dañó. Y pues a él le tocaba responder porque pues no tuvo la culpa, pero pasó. ¿Sí? Entonces, mientras íbamos a solucionar económicamente, mi esposo se sentó con el hijo, venga, cuéntame usted quién es y le sacó el nombre, ¿qué era? Anestesiólogo que trabajaba en Palmira y vivía acá y llevaba como 2 días trasnochando y que a los 12 años se fue de la iglesia y que... Y yo lo miré y le dije, ¿y a qué horas? Y me dijo, no, como ustedes demoraron tanto en llevarme la plata, yo me puse a evangelizarlo. Y yo lo miré y le dije, pero ¿cómo así? No, sí. Y ya le dije que vuelva a la iglesia. Y le dije que allá donde él vive hay una iglesia en tal parte. Y le dije que fuera y se congregara, que cómo era posible. Ya tiene 50 años, ¿cómo que a los 12 se fue de la iglesia? No, señor, que y lo ha agarrado a evangelizar y no lo mandó evangelizado de ahí. Y entonces yo decía, y él me dijo, lo que pasa es que la actitud lo es todo. La actitud. Vea, David me dijo, ese daño, porque se le sumió. Ese daño, yo creo que o sea, porque se le dañó, esos que tienen como la liniecita, y para que la liniecita quede, eso hay que quitar y esto. Y le dijo, ¿sabe qué? Deme 100,000 pesos y ya. Y David dijo, amén. Gloria a Dios. Y se fue. Y entonces yo le decía a David, entonces él me decía, es que la actitud es todo. Y me dijo, ¿y sabe qué fue lo que más me causó impresión? Que él me dijo, usted es pastor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gente no es así como usted. O sea, la gente normal, le iba normal y todo. La gente normal no es así. Y entonces David le dijo, sí, y por ahí se fue yendo a predicándole. Entonces, por último, quiero decirle eso, mire, la actitud es todo. Pero una buena actitud viene de un corazón sano.
Una buena actitud viene de eso. ¿Hay cosas que te van a molestar? Sí. ¿Usted se va a enojar? Sí. ¿Va a llorar? Quizás sí. ¿Usted va a querer exterminar a la mitad de la iglesia en algún momento de su vida? Sí. Y suena duro. ¿Por qué? Porque las emociones están ahí, la carne, las situaciones. Un día usted viene de su trabajo así como cargado, cansado, miles de tiene problemas, sí. Pero nosotros debemos tener una actitud diferente, la actitud que tuvo Jesús. Jesús dijo, esta gente ha pecado por aquí, por allá, más allá. Incluso van a buscar matarme viendo que yo vine a salvarlos. Pero la actitud de Jesús siempre fue una actitud de misericordia. Entienda, mire, piense siempre lo mejor de la gente. ¿Eso es difícil? Sí. Y yo le voy a confesar algo. Con muchos de ustedes siempre ha tenido que pensar lo mejor. Porque a veces, aquí sinceramente, yo le decía, una vez le dije a mi esposo los primeros meses, yo le decía, es que a mí me hablan como si yo fuera la hija de ellos. Y él me decía, no, es que porque usted, yo le dije, sí, yo entiendo, o sea, yo lo entiendo porque yo soy más joven, porque hay personas más adultas, incluso hay muchas que llevan muchos años más que yo en la iglesia. Y yo le decía a mi esposo, pero me tienen que respetar. Y él me decía, no, espera que pase el tiempo. Y yo le decía, Señor, voy a pensar lo mejor de ellos. Y me venía y lo abrazaba y lo quería. Y me volvían a hablar como si fuera la hija, pero, o como si supieran hacer las cosas y yo no. Pero después, con el tiempo, ya me fueron conociendo, ya los fui conociendo y empezamos a hacer un equipo. Y entonces lo que a mí me falta en edad, quizás lo tengo en otras cosas. Y lo que usted tiene en experiencia y a mí me falta, me sirve. Me sirve y mucho. Porque quizás usted ha vivido cosas y ha visto cosas que yo no. Y que usted está viendo como que algo pasa, entonces usted se acerca y dice, mire, en tal situación, pastora, podríamos hacer esto y esto. Y yo, ay, sí. Pero eso solo va a pasar cuando aprendamos a trabajar en equipo. Cuando entendamos que la persona que está a nuestro lado no está descalificado. Cuando entendamos que todos tenemos cosas que a otros le pueden ayudar dentro de la misma iglesia. Y para finalizar, cuando empecemos a trabajar como Jesús trabajaba. Amén. Mire, el que está a su lado es su familia. En estos días yo le decía eso, estamos en una reunión de pastores y me preguntaron algo. Y entonces me preguntaron algo de la familia. Y yo les dije, no, pues yo no tengo familia aquí, pero pues mi familia son los de la iglesia, ¿los puedo invitar a ellos? Y entonces alguien me dijo, sí, hágale. Yo le dije, sí, y realmente es eso. Cuando usted lleva, es más, en estos días, un pastor me decía, pues que usted no ha vuelto a Guacarí. Yo decía, sí, yo no he vuelto. Y yo le decía eso a David, o sea, yo los veo a ustedes más que a mi familia. Sí, hablo, chateo, los llamo a ustedes que a mi familia. Porque odio a mi familia, no, sino porque hay una relación cercana. Y nosotros debemos tener relación cercana con Dios y también con nuestros hermanos de la iglesia. Cuando usted los ve así como que lo pone en cabezón, usted diga, respire, diga, ay, es mi hermano del alma, abrácelo, ¿sí? Invítelo a tomarse un cafecito y dígale, ¿qué día me dijiste una cosa que me dolió mucho? Pero venga, yo le invito a tomar café con pan para que el trago pase más rápido, ¿sí? Y cada vez que usted hable con alguien, cuando usted vaya a hablar, hable con la intención de arreglar las cosas, de solucionarlas. Pero no hable con esa persona si usted quiere ganar. Y segundo, no hable de esa persona si usted no quiere arreglar. Cada vez que usted le dice a otra persona algo sobre alguien, que para que oren está chismoseando. Y el chisme también es pecado. ¿Sí? Recuerde, nosotros no debemos juzgar,
debemos confrontar a las personas con mucho amor, con mucho respeto, con mucha ternura y comprensión, pero también debemos entender que la gente no es descalificada por los errores que comete, ¿sí? Ni en el cielo, ni aquí tampoco. Amén. Así que si todos estamos en esa misma conexión, vamos a hacer de la iglesia una iglesia creciente. Porque lo próximo que va a suceder es que si usted tiene esa actitud, la iglesia va a crecer. Porque la gente va a querer ver en su vida eso que pasa con usted. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a entregarle este tiempo al Señor y aunque esta palabra no es tan explosiva, sí entender que nosotros no podemos ser pródigos en casa, sino que debemos ser como Jesús fue, un buen hermano mayor, así como Miguel y Miguel, así como ellos dos, ser un buen hermano y una buena hermana. Nos despedimos de todas las personas que nos ven por las redes sociales. Dios les bendiga y saquen un tiempo para orarle al Señor y pedirle que podamos ser imitadores de Cristo, como ese Jesús que fue el modelo que tenemos nosotros de hermano mayor, nosotros también podamos ser como Él. Dios les bendiga. Y nosotros que estamos aquí cerramos.